Bueno, juntamos y sentamos en nuestro programa a dos, yo espero no equivocarme, donostiarras, Juan Luis Urcola y Nerea Urcola, o sea, el equipo 100% consultores de equipos directivos y autores de este libro que presentamos ahora. Donostiarras sí, ¿no? Sí. Es que yo he dicho lo de los donostiarras por aquello de que... De pura cepa. Vamos, pura. que la sangre es azul y blanca, no es roja. Bueno, o sea, Juan está Luis clarísimo. Urcola y Nerea llevan toda la vida o muchos años dando cursos y explicando sobre todo a los jefes qué tienen que hacer con sus empleados y a los empleados qué tienen que hacer con sus jefes y resolviendo conflictos. Porque el que no ha tenido un conflicto en su vida laboral es que no ha trabajado en su vida. ¿Estáis de acuerdo con eso? O que no está vivo. O que no está vivo. ¿Qué es un conflicto? De entrada convendría matizar. ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto es la lucha, el enfrentamiento de dos o más personas u organizaciones que tienen objetivos diferentes. Esa es la parte fundamental, ¿eh? Tienen objetivos diferentes y cada parte piensa que es la otra parte la que me está impidiendo a mí conseguir lo que yo quiero. Por ejemplo, a veces confundimos la palabra conflicto con la palabra discrepancia. Eso no es un conflicto. Por ejemplo, a mí me puede parecer bien o mal cómo está llevando Sánchez la investidura. Y otro le piensa que está llevando bien. Eso es una discrepancia, eso no es un conflicto, ¿eh? O temas deportivos, como si la Real jugó bien o jugó mal. Un conflicto es cuando hay lucha de enfrentamiento de dos o más partes. Tampoco se puede confundir con la queja. La queja es la insatisfacción de una de las partes. Cuando yo voy a un hotel y, por ejemplo, veo que el agua está fría, me voy a duchar, es una queja, eso no es un conflicto. Por tanto, conflicto es aquellas situaciones de la vida en que los seres humanos nos enfrentamos por algo que queremos. Por ejemplo, en tono de humor, habéis empezado vosotros el programa de esta entrevista nuestra con lo de la playa, la hamaca, buscar la hamaca, sí. Sí. eso es un conflicto. Yo quiero un trozo, el otro también quiero otro trozo. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Es un conflicto. Eso es un conflicto serio. Terminas el mes de agosto con más ansiedad que has dejado a julio, ¿eh? Es un conflicto en toda regla. Luego hay conflictos ya de más nivel. Por ejemplo, es un conflicto ya más nivel el Alar de Irún y Fuenterrabía. Hay dos partes que quieren algo. O, por ejemplo, estamos viendo estos días el barco, los refugiados, el Open Arms, es otro conflicto. Es un conflicto los manteros o los vendedores ambulantes con los comerciantes. Es un conflicto la gente que es partidaria de los toros y los que no les gustan los toros. Eso es conflicto. Entonces son conflictos. Luego hay conflictos mayores, ¿eh? Acabo de abrir el libro porque acaban de traer el libro que han publicado, Gestión de Conflictos, y se da además un puzzle aquí que ya es bastante significativo en la portada. Oye, abro el libro. Primer capítulo, la vida es un conflicto. O sea, ya no es el trabajo, lo que decías, Juan Luis, la playa. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Vamos a la playa y nos enfadamos por lo de la toalla, no nos enfadamos, generamos un conflicto y terminamos a tortas y acabamos en comisaría, o tenemos que llevar siempre un poco de mano izquierda para que los conflictos sean un poquito más leves, Nerea. Pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Cuando hay vida hay conflicto y mientras haya personas habrá conflicto. Y lo primero que tendríamos que hacer es desterrar la negatividad de la propia palabra conflicto. Yo creo que le tenemos demasiado miedo a la palabra conflicto. La cuestión es qué es lo que hacemos con el conflicto, cómo lo gestionamos. Una cosa es que tú y yo tengamos conflicto y otra cosa es que terminemos, como dices, en una comisaría, ¿no? Entonces, bueno, cada conflicto y cada situación se tiene que gestionar de una manera diferente. A ser posible tendríamos que prevenirlos, también es verdad, hay muchos conflictos que se pueden prevenir, ahora hay otros que no se pueden evitar, entonces los que no se pueden evitar, pues intentemos gestionarlos y diríamos también que incluso a veces tenemos que aprender a vivir con los conflictos, porque hay gente que hagas lo que hagas te va a montar un conflicto. Todos tenemos personas en nuestra vida que hagas lo que hagas, van a liarte el conflicto. ¿Y qué podemos hacer para apartar a esas personas conflictivas y tóxicas? A los negativos. Los negativos. Yo diría tóxicas que son capaces de, que suele ser la manzana podrida del grupo, ¿no? Cuando tú lideras un grupo y dices, madre mía, esta persona o la controlo, o la quito, o la echo, porque es que me va a reventar al equipo. ¿Cómo gestionar eso? Porque bueno, esa es la realidad del día a día. Yo diferenciaría persona negativa de persona que monta un conflicto, ¿eh? Para mí es diferente. Hay gente que es negativa, bueno, de carácter, de actitud, entonces si lo puedes evitar, evítalo, ¿no? Hay una diferencia para nosotros importante, que es si el conflicto es en un entorno laboral o si el conflicto es un entorno personal. Porque mi vida personal, bueno, pues al final yo decido con quién quiero convivir y con quién no, ¿no? Y yo puedo decidir que con una persona no quiero tener más relación y que rompo, que me separo, que después de las vacaciones en Marbella me separo porque no quiero seguir viviendo contigo. Y esa es una decisión mía personal. La dificultad muchas veces para mucha gente es aceptar que en el trabajo no decides con quién trabajas. Entonces, que tenemos que aprender a vivir con personas difíciles y a gestionarlas pues de la mejor manera posible, porque nos pagan por eso, básicamente. O sea, hay conflictos en los que uno puede desaparecer de escena para evitar que el conflicto vaya más, y luego hay otros conflictos
que sí o sí vas a tener. Tú estás en una empresa, viene el jefe y te dice lo que no quieres y tenemos un conflicto. Sin duda. Algunos conflictos parece que se pueden evitar y otros son inevitables. Efectivamente, no se puede evitar. Nosotros cuando trabajamos el tema de conflictos hay dos parámetros muy importantes, muy que hay que considerar. Uno es el daño que nos supone el conflicto, otra es el valor que le demos a esa relación con la persona. Me explico. Si el daño es pequeño y la relación no me importa, lo mejor es, ni puñetero caso, eludir el conflicto. Si el daño es pequeño, pero me importa la relación, ¿qué es lo más inteligente? Ceder. Si yo tengo un problema con un cliente que me plantea una cosa, en lugar de hacer conflicto y el daño de ese cliente, o con un familiar, con mi pareja. Ella quiere ir a la playa, yo quiero ir al monte. ¿A dónde vamos a ir? A la playa. A la playa, evidentemente. Claro, si una parte quiere una cosa, y ahí en ese caso lo más inteligente es ceder. Ahora bien, cuando el daño es grande y ya no me importa la relación, ahí voy con todas las alarmas, ahí voy hasta el final. Lo más inteligente es cuando las dos partes intervienen y de alguna forma estamos dispuestos a colaborar ambas partes. Cuando el daño es importante y las dos es importante, ahí es las dos partes. Por lo tanto, un conflicto nunca se soluciona si una de las dos partes no quiere terminar. Pero hay que ser muy calculador, ¿no? Por lo que claro, estás diciendo. Es decir, claro. antes de, en términos coloquiales, antes de montar el pollo, me lo pienso. Claro. Esta podría ser Piénsatelo una definición. mucho. Básicamente porque luego no hay marcha atrás. El problema es cuando vemos con la sexta, cuando pensamos con esto en vez de con esto. Y esa es una parte importante de este libro, ¿no? Si al final, como digo, conflictos tenemos todos, pero cuando vamos con la sexta en automático, pues tenemos comportamientos de los que luego nos arrepentimos. Entonces es más que templanza, ¿no? O sea, congelar las cosas, el formato congelador, A veces. meter el problema al congelador y sacarlo dentro de unos días. Distancia. Ese O es un dentro de buen un eje. mes. Cuando Distancia. puedes, Distancia. cuando Distancia. puedes, y a veces cuando puedes, sí. O sea que hay que tener en la vida un congelador muy grande, ¿Y muy cómo grande. gestionas Puede. la ansiedad que te genera esto durante ese mes? Bueno, hay gente, eso depende de las personas. Por eso. Algunos pueden más fácil, otros más difíciles. Por eso, o controlas tú el conflicto te controla a ti. O controlas tú la situación. Hay gente ahí, también un factor que es muy importante. Los seres humanos somos más racionales o más emocionales. Claro, el que es emocional tiene tendencia a ser impetuoso, reactivo. Claro, cuando se encuentra con otro emocional igual que él, la arman de todas. Sin embargo, cuando uno es emocional y se encuentra enfrente, o uno es más racional, es capaz de saber ponderar la situación. Por lo tanto, siempre la emoción es muy importante, pero hay que saber controlarla. El autocontrol es básico. En una gestión de conflictos, el autocontrol es fundamental. Bueno, os pasáis la vida no solamente escribiendo, decía, sino dando cursos. Me acaba de recordar Nerea, no sé si me ha dado un disgusto, que ella me dio a mí un curso hace 17 años. Y ha Tengo un maravilloso recuerdo de ese proyecto. Y ha llovido desde entonces. Vosotros enseñáis en esos cursos cómo gestionar precisamente todo esto, dando por hecho que las situaciones se dan, cómo gestionar y sobre todo en el caso de las personas que tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidad en las empresas, unos sobre otros y otros sobre unos. Todo eso también se aprende. Sí, los dos damos clase en la universidad y lo decimos aquí como lo decimos allí, ¿eh? Somos tremendamente críticos con los modelos educativos que en general hemos recibido y que yo creo que todavía se siguen recibiendo. Creo que estamos mejorando, pero ahí estamos. Y esto se aprende. Entonces, hemos tenido modelos educativos muy técnicos. Yo estudié psicología, yo pensaba que me iban a enseñar a escuchar y a empatizar y a cómo se le coge la mano a alguien, y no, aprendí los síntomas, ¿no? Entonces llegamos al mundo laboral y casi todos los conflictos que tenemos son interpersonales o intrapersonales. Entonces no nos han enseñado eso. Entonces se aprende, por supuesto, se aprende y se entrena. Pero hace falta una cosa muy importante, que es que tú quieras aprender. Y hay una dificultad que tiene mucha gente, que es bueno, pues la humildad para aceptar que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, para el conflicto es importante el autocontrol, pero el autoconocimiento también. Entonces, la humildad de conocer cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos de mejora en cada momento, ¿no? Intentar ser versiones mejoradas de nosotros mismos. Siempre vamos a tener que mejorar hasta el final. Y bueno, esto estamos se entrena. ojeando un poquito el libro que nos habéis traído, Juan Luis, Nerea. ¿Quién tiene que leer este libro, Gestión de Conflictos? Yo creo que todos. Todos. Porque es un Porque libro, lo podemos es un libro aplicar a todas las fases de la vida. de autoayuda. No. No. El libro tiene dos partes. Entonces, bueno, la primera parte es un conflicto laboral, ficticio podríamos decir, pero absolutamente real, porque lo ha leído un montón de gente y nos ha dicho, es que lo estoy viviendo, es nuestra realidad. Entonces, se nos hacía más fácil explicar conflictos interpersonales, de egos, mucha lucha de egos, que vemos todos los días en las organizaciones, a través de una historia que de teoría.
Entonces, no es autoayuda, es una historia que te ayuda a tomar distancia, como tú has dicho, el congelador, a verla desde la distancia. Y la segunda parte es la teoría de cómo se gestiona ese conflicto, de una de las maneras de cómo se podría haber gestionado ese conflicto. Habéis resuelto muchos conflictos y habéis ayudado a resolver unos cuantos. ¿Seríais capaces de poner ahora mismo encima de la mesa en nuestra Donosti algún conflicto con el que os hayáis encontrado de estos que ni os lo hubierais imaginado y que singular, complicado, o que parecía muy pequeño y que después se convirtió en muy grande? Es decir, seguro que os acordáis de algún hiperconflicto vivido en el mundo con los vecinos, con la familia, con el mundo de la empresa. En el trabajo, en alguna empresa, en algún cliente. En las empresas es muy habitual, pero para mí la mayor dificultad que nos podemos encontrar es con gente que no quiere resolver un conflicto. Ah, vale, esa es buena. ¿Algún ejemplo concreto, sin nombrar a nadie, que hayáis dicho, bueno, ya desisto porque aquí no hay nada que hacer, vamos? Hemos desistido al primer día. Claro. Sí, montones de casos, Claro. es decir, es que no vamos a perder el tiempo porque... Ves casos que no tienen solución. No La tiene primera solución. pregunta es, ¿queréis esforzaros para? Y hay gente que te te dice dice, que no, porque Ya. yo con fulano y con mengano no voy a hablar. ¿Ah? Pues Se entonces acabó. ya puedes ser quien Claro. quieras, Premio Nobel de la Paz, Entonces, que en no ese vas a hacer momento, nada. bueno, a otra cosa mariposa, obviamente. No es caso particular, pero es el caso del alarde de Irún y Fuenterraya, por ejemplo. No sé si sabéis, seguro que sabéis, que había una señora que ha estado intermediando este año. Habéis podido poner paz al orden, al alarde. Y ahí se ha renunciado. La mujer ha dicho que no hay, todavía falta tiempo para que ese problema, que lo tenemos cerquita, se solucione. ¿En Ahora, serio, Sí, sí, esta señora que es una especialista en mediación, Y lo he intentado. sí, ha estado interviniendo con las dos partes, hablo con ellos, de hecho, me declaro incapaz. Esto requiere tiempo. Y mientras no pase un tiempo, este problema no se va a Lo que solucionar. pasa es que yo creo que es inteligente intentar resolver los conflictos, porque es que si no estás viviendo con un problema, y lo que yo siempre digo, es decir, si mi compañera y yo tenemos un problema ahora y no lo resolvemos, es que mañana nos vamos a sentar en el mismo sitio. Y estamos en el mismo sitio y además con un problema. Por lo tanto, parece razonable decir aquello de decir, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Por lo menos intentarlo. Otra cosa es que luego a lo mejor a la hora de la verdad lo dices con la boquita pequeña y dices, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Aunque la intención... Digo, o esto no es que no el forma tema- parte del ser humano, no es así. Sí es Juan Luis así. dice que no con la cabeza. a Es que ver. es emocional el conflicto. Ah, emocional. Sí, mira, un conflicto tiene dos partes, una parte objetiva, que es fácil de solucionar, y una parte, y ahí está la difícil, la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando un jefe, ya que hablando de jefes, ¿no? Tiene dos trabajadores, que entre ellos tienen conflicto. Porque una de las dos partes no cumple con las normas. Bien, va el jefe, interviene entre las dos y ve claramente que la razón la tiene A, por poner un ejemplo. Y le dice al B, oye, no, que la razón la tiene A. ¿Hemos solucionado el conflicto? No. No. Hay una parte ganadora que es el A, que dice, ¡ah! Y la parte perdedora dice, pa' tu padre. O sea, ahora tendrá que tragar, pero dentro de 2 meses la volverá a armar otra vez. ¿Por qué? Porque está dañado en su emoción. Por lo tanto, la gente, los conflictos, los problemas es la parte emocional del conflicto, ¿no? Pero dame un caso violento como estoy aquí en Euskadi, que es muy serio, ¿no? Que es el caso de ETA. El caso de ETA se ha terminado lo gordo, el matar, el asesinato, la extorsión se ha terminado. ¿Pero se ha resuelto el conflicto? Todavía no. Todavía quedan unas heridas en las dos partes tremendas, que eso va a años cicatrizar. A veces la ley, el poder, la fuerza de los conflictos, puede hacer que una de las dos partes venza sobre la otra. Podemos decir que en Euskadi los jueces, la policía, parte de la sociedad, pues de alguna forma vamos a decir, venció al terrorismo, entre comillas, venció. ¿Pero se ha solucionado el conflicto? ¿Qué va? Hay una gran parte de la sociedad que no está convencida que esa es la buena solución. Luego en un conflicto no vale convencer, hace falta convencer, que es lo importante. O sea, tú puedes vencer, la ley vence, la fuerza vence. Estados Unidos tiene un conflicto con Argelia o con Irak, lo vence. Pero el conflicto sigue ahí, ¿eh? El conflicto sigue ahí. El tema catalán. ¿Se resuelve el tema catalán? Yo lo veo muy difícil. Porque el problema catalán, igual que el problema vasco, es un problema emocional. Y mientras la gente sienta una bandera, sienta una patria, y hay otra parte que es la Constitución, que no sé qué cuántos, pues seguiríamos que vivir con esa parte del conflicto. Entonces ahí no hay solución posible. muy porque no hay difícil, por lo voluntad. menos, por no decirlo. El tema O es tiempo. Y algunas yo creo que ni tiempo. Cataluña ni algunas tiempo. ni tiempo. Yo creo que ni Algunas tiempo. ni tiempo, pero empezamos por la voluntad. Por eso que muchas veces en el trabajo también, cuando tenemos un conflicto con una persona, hace falta tener la suficiente inteligencia para saberlo. Y tú lo decías, pues somos dos compañeras, mañana te voy a tener que seguir viendo. Hacerme la pregunta, ¿yo qué quiero, ganar sobre ti o que nos vaya bien? Entonces, el bicho, yo le llamo el bicho que está aquí, pues hace que muchas veces... Yo el bicho suelo llamar a la bicha que me está haciendo la vida imposible. Claro, Pues, fíjate, el trabajo- el bicho El bicho está Lo que aquí, pasa ¿no? es que, hace que te quiera ganar. Y cuando te quiero ganar,
casi siempre terminamos perdiendo los dos. A mí me gusta mucho hablar de esto, la verdad es que, porque yo creo que la vida es esto, La vida esto, es esto es la vida, quiero decir, esto es la vida. Absolutamente. Yo creo que en algunos foros, es decir, la familia, por poner un ejemplo, en el trabajo, es que conflictos los menos posibles, porque mañana te vas a encontrar con tu padre y con tu madre, y si no te encuentras con ellos, van a seguir siendo tu padre y tu madre. Sí, Por lo tanto, ¿para qué tener un conflicto con tu padre y con tu madre si estás cabreado? Van a seguir siendo tus padres y tú tus hijos. Y en el trabajo igual. Claro, luego pasa que hay determinados ámbitos donde dices, ¿y yo por qué tengo que estar aguantándole aquí al vecino del tercero? Por ejemplo. ¿Quién Perdóname, soy yo el para ámbito aguantar al familiar, vecino y del perdona, tercero? Juan Mari, tú has dicho los padres y las madres, y hay uno igual con la madre y con el padre, cede. ¿El cuñado y la cuñada? Sí, eso es ¿No bueno. tiene uno un cuñado o una cuñada que cuanto ¿Y la menos... suegra? ¿Y la suegra? ¿O el suegro? Yo directamente Quiere ni la decir... veo. Ya, pero no te queda más remedio. Eso es. Ahí tampoco te queda Pero más ahí- remedio. Ahí no Pero te el queda, con- ahí lo el tienes, conflicto estás, está ahí. pero estás mucho más enganchado. El conflicto La está cena ahí. de Navidad famosa. Bueno, es que Nada, por eso yo me horroroso. voy fuera. Estás mucho más No, enganchado. pero esa es una decisión Pero ahí está el, buena. ahí Yo está el cojo y me voy conflicto. fuera a ver Evitación, a ver países. evitación. Sí que vivo el conflicto. Has cerrado una parte, pero sí, el corazón está ahí. Pero que, quiere decir que en otros ámbitos, no Sí, se me ocurre el ninguno, yo vecindario, qué sé. pues no vas a la reunión de vecinos. Claro, ¿para qué voy a ir No a la le reunión de saludas. vecinos? Y voy donde el cuñado. Claro, es decir, ¿para qué voy a enfadarme yo con el del bajo? Dice, Bastante tenemos con nuestro día a día como para llegar a la reunión Claro. de las 7 de la tarde y estar discutiendo porque no quieren poner 3 arbustos. Estos, por ejemplo, ¿no? Pues Es por decir, ejemplo, por la ejemplo. Incluso cuadrilla. pagándolos yo, que no me dan Claro. permiso, os vais a casa todos. O la cuadrilla o el bar de turno. Dice, ¿para qué voy a ir al del... Este es agradable, el del bar, cada vez... Y vuelves al mismo bar. Pero vamos a ver, esto es para mirárselo. Es decir, con la cantidad de bares que hay. Bueno, igual es que le gusta. Ahora Hay luego, gente que lo busca, luego lo he dicho vendrán los antes, hay vecinos gente a que pedir lo tu ¿Cómo- firma, que le cómo, vas a hacer Nerea? así. Que hay gente que No, busca que el digo que hay gente conflicto. que cuando Sí. está en paz se aburre, entonces te la Sí. monta. Hay Y la buscadores de gente, conflicto. es Hay la buscadores tenemos, de tenemos conflicto. gente personas, tóxica. todos Hay gente que tenemos alarma. personas Tóxicas. Sí, bueno, para mí es otra versión, pero bueno, ¿Cuál sí, es- podríamos cuál decir sería? tóxica. Para mí, sí, son gente que no sabe estar en paz. Entonces, cuando no está en paz, busca un problema. Es gente que no está a gusto consigo Sí, misma. entonces da igual. En echa los vecindarios basura al siempre resto. hay uno así o una así, o siempre hay. Yo conozco, ¿eh? Entonces, Todos conocemos. todos conocemos y Bueno, tenemos cerca. se suele Mientras no, decir siempre mientras no el vecino seamos cabrón. la persona, vamos bien. Siempre, no, pero es que es verdad. Es decir, que es que ahora, vamos, yo te cuento ahora aquí el caso y dices, y yo, Claro. porque esto nos pasa a todos. Esto es lo de y vive y deja vivir. Es que hay Claro. mucha gente que no vive y que no deja vivir. Exactamente. Pero en el trabajo es igual. Pero igual, Y el igual, trabajo en es todas igual. partes. Que te va de puturru de foie Pero- y ya tienes a alguien que te está haciendo la vida Sí. imposible. Además El que lo trabajo estás es viendo, igual, ¿eh? pero y una diferencia es la diferencia de poder. Por ejemplo, Claro. no es lo mismo en el trabajo tener un conflicto con un compañero o con una compañera que tenerlo con mi jefe. O con mi jefa. Entonces yo contigo a lo mejor pues me puedo enfadar, pero con mi jefe o con mi jefa pues a lo mejor Pero me los tengo que jefes también tragar lo que pasan- no lo me quiero pasamos mal, tragar. ¿eh? Oye, pero al jefe Claro, se le muy puede mal, decir ¿eh? aquí, Por decir, supuesto que sí. yo creo Muy que mal. yo defiendo Ellos otra piensan teoría. que no. Al jefe hay que Por supuesto que decirle, sí. primero ser sincero, es decir, tú vas donde no es un conflicto, decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Ahora bien, lo voy a hacer porque tú eres el jefe. También es una manera Según de con qué asumir. jefe también. Según con qué A mí jefe. me dijo un gran maestro que la sinceridad mata las relaciones. Entonces, O sea que según vienes con a- quién, ten lo cuidado. justamente. Ten cuidado. Bueno, Es que la sinceridad está sobrevalorada, cuidado, ¿o por no? eso. Bueno. Está Por muy eso digo. No, es que soy tan sincero que te Absolutamente. digo todo lo que Digo, pienso. No puedes hace- decirlo. No hace falta que Vaya, lo o digas, sea que guárdatelo. Yo ya No puedes tenía, decirlo. ya tenía congelador para el problema, lo que no tenía era un armario para meter parte de mi sinceridad. Voy a comprar rápida, voy a ir al Ikea, vamos esta tarde. Y una lima de uñas también viene bien. A comprarme el armario. Tenéis en los próximos, bueno, algunos tenemos el placer de conocer a Juan Luis hace muchos años, a Nerea también. Lo que no recuerdo yo es haberles visto juntos en una entrevista en la televisión de Guipúzcoa. No. Con lo cual puede que este sea un momento que marque también un antes y un después. ¿Cómo tenéis vuestras agendas laborales para el próximo curso? Afortunadamente, sin ningún hueco. La gente no nos cree, pero es así. Ahora, solamente pedimos salud. Pero cursos aquí y fuera Aquí de aquí. básicamente es Navarra, y- Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, Sí, fundamentalmente, básicamente. las cuatro. Y tenéis todo en empresas. Sí, Y sí. estáis llenos. todos los días. Hasta sí. diciembre. Hasta diciembre. O sea Qué que- bien, ¿no? O sea, que vivan los conflictos para intentar solucionarlos Bueno, y aprender sobre afortunadamente no ellos. solamente No solo es para hablamos de conflictos, conflictos, hay no, otras no. muchas cosas, equipos, liderazgo, como tú decías, dirección. Tenéis una persona, ¿no? Ángel de comunicación, hablar en público es un tema que nos Te he vuelve visto que le locos. estabas viendo cuando Sí. estaba Nerea con un bolso rosa precioso Sí, muy ahí discreto, esperando para entrar discreto. absolutamente discreto. Y le estabas escuchando Y le a estaba Ángel. escuchando a Ángel porque- Ángel estaban Porque me gusta escuchando desde el escuchar. monte. Ángel Ñendo. Lafuente es un Nos personaje gusta. que sabe perfectamente esto de... ¿Y qué razón tiene? Es decir, qué cosas tan sencillas, tan obvias, pero qué Y tan razón ciertas, tiene. y tan ciertas. Pues cuando te gusta algo, pues tu trabajo es un placer.
pues que vivan los conflictos y que viva la forma de solucionarlos, porque dando por hecho que vamos a vivir con ellos, busquemos la manera de solucionarlos. Este libro está a la venta Sí, sí, en sí. las librerías, que es donde Pues se que venden la los gente libros. lo Las compre librerías. porque estamos a la vuelta de la esquina, empieza septiembre, las vacaciones se acaban y esto puede ser mano de santo. He leído algunos titulares y son como la vida misma, las cosas más obvias, más sencillas, más son las que ayudan. ¿Queremos o no queremos? Hablábamos de la vida es un conflicto, porque hay mucha gente, que es otro de los problemas, que tú te levantas por la mañana creyendo que te levantas con buen rollo y luego te encuentras con el conflicto. El conflicto suena... A mí he tenido un conflicto que me ha sonado el timbre, tú. De el cartero que quería que le cogiera el paquete a un vecino que no está. Oiga, que le explico al cartero, oiga, que es que no se lo voy a coger, que luego el que no estoy soy yo, que su problema me lo pasa a mí. Bueno, pues el cartero, no era cartero, era de una empresa de transporte. Oye, no entendía que yo no le cogiera el paquete. Así a las 8 de la mañana. 8 y poco. Qué pereza. Y digo yo, pero bueno, con el Qué día que tengo por... pereza. Es decir, que siempre viene alguien que te estropea el día. Bueno, pues los conflictos se pueden resolver. Algunos. Algunos. Porque Juan Luis ha dejado muy claro que no todos se resuelven. Un placer. Que Al recaiga revés, a los un lados. placer. Vosotros, de Gracias, verdad. pareja. Un placer Gracias, de verdad. volveros a ver. Gracias. Y Y nos concretamente vemos. volverte a ver, que no pasen 17 años. Espero que nos veamos. Yo es que tengo más relación con su hijo. Sí, yo- tienes 2 vídeos con mi hijo. A mí Nerea me ha Preciosos, descolocado. por A mí cierto. Nerea cuando me ha dicho que de aquel curso, que por cierto no fue en San Sebastián, Fue Madrid, ni fue en Madrid. Euskadi, fue en Madrid, han pasado 17 años, yo le he dicho de entrada, le digo, ves, hemos tenido un conflicto, digo, no, imposible. Claro, luego he empezado a hacer cálculos, es que en esta vida, cuando ya te vas 2002. haciendo mayor, de todo hace por lo menos 10 años, pero de todo. Gracias, pareja. Gracias. vosotros, Nos gracias a acompaña vosotros. nuestra compañera Mira, Enar.